Imagina. Imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Hoy platicaremos con la escritora Fernanda Trías sobre su novela El Monte de las Furias, con la que de nueva cuenta obtuvo el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz. Si nosotros pudiéramos sentirnos como una partecita más de un solo organismo, bueno, el mundo sería diferente. Yo creo en la escritura como un arma muy poderosa que te permite justamente reescribir esa historia que otros contarían por vos, que otros escribirían por vos si vos no fueras la persona que la escribiera. Bienvenidas, bienvenidos a Temporada de Libros. Qué gusto encontrarnos de nueva cuenta alrededor de la escritura literaria en nuestra lengua. Yo soy Verónica López García y en compañía de Daniela Hernández y Jessica Venegas en la asistencia de producción, te invito a la conversación que tendré con la escritora uruguaya Fernanda Trías sobre su novela El Monte de las Furias, publicada por la editorial Random House y con la que obtuvo el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2025. El Monte de las Furias es la historia de una mujer que vive en una montaña, una especie de ermitaña que asume la tarea de cuidar la soledad del paisaje y quizá también la suya. En ese universo lleno de pálpito de la naturaleza, ella, la vigilante protagonista, escribe y escribe. Da cuenta de lo que sucede en la extensión de su territorio, que es hasta donde abarca su mirada y la comprensión de la tierra misma. Mientras escribe, esta mujer recuerda su vida, su infancia llena de cicatrices por un entorno familiar hostil en el que su deseo de aprender no se vio satisfecho y, en lugar de eso, recibió la cólera de una madre violenta que la marcaría para siempre. Como ocurrió en su pasada novela Mugre Rosa, con la que también obtuvo el premio Sor Juana Inés, en este Monte de las Furias, Fernanda Trías concentra su mirada en la forma en la que nos relacionamos con la naturaleza, en lo fácil que olvidamos que somos parte de ella y las complejidades que tiene ese vínculo. Se trata de un viaje íntimo que está atravesado por la tierra, la vida, la muerte y la dignidad de los muertos. Fernanda Trías nació en Montevideo, Uruguay, en 1976. Es traductora, profesora universitaria y escritora. Reside en Bogotá, en donde además de desempeñarse como autora, es profesora de escritura creativa en la Universidad de los Andes. Además de novelas, Trías ha escrito relatos que han aparecido en diversas antologías de nueva narrativa latinoamericana. Entre las obras de Fernanda Trías se encuentran títulos como La azotea, La ciudad invencible, No soñarás con flores, entre otros, relatos que han sido editados en países como Bolivia, Chile, Francia, Grecia o Inglaterra. Fernanda Trías ha publicado las novelas La azotea en 2001, Bienes muebles en 2013 y la plaquette de relatos El regreso en 2012. Integró antologías de la nueva narrativa en Alemania, Colombia, Estados Unidos, Inglaterra, Perú y Uruguay. La azotea fue seleccionada entre los mejores libros del año por el suplemento El País Cultural y obtuvo el tercer premio de narrativa Édita en el Premio Nacional de Literatura de Uruguay en 2002. En 2006 recibió el premio de la Fundación Bank Boston a la Cultura Nacional. Con su novela Mugre Rosa
publicado en 2019, Fernanda obtuvo el Premio Bartolomé Hidalgo de Narrativa que se entrega en Uruguay y el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz en 2021. En 2025 publica su novela El Monte de las Furias, historia con la que de nueva cuenta recibe el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, y es precisamente sobre este libro que charlaremos con ella en esta ocasión. Coleccionamos historias. Con mucho gusto y alegría le doy la bienvenida de nueva cuenta a Fernanda Trías a Temporada de Libros, quien llega con una buena nueva. Se trata de El Monte de las Furias, que a pesar de su novedad, pues ya ha cosechado varios reconocimientos. Bienvenida, Fernanda, y muchas felicidades por el Premio Sor Juana. ¿Otra vez? Sí, muchas gracias. Sí, estoy muy feliz de estar acá de nuevo. Siento como, por momentos, como estar reviviendo la emoción de 2021, ¿no? Con Mugre Rosa. Pero sí, estoy muy, muy contenta. Pues nosotros también de leerte y pues me gustaría iniciar con el tema de la mitología americana. Hay una búsqueda que parece ya muy natural en tu escritura del Popol Vuh, de volver a estas estructuras míticas, evidentemente literarias, que recrean un mundo y al hacerlo pues nos hacen reflexionar sobre las formas de relación con él, lo humano y ese mundo natural. Háblanos un poco de qué ha significado para tu escritura una obra como el Popol Vuh y cómo es que de nueva cuenta le abres un pequeño espacio. Claro, me gustaría abrirle un espacio mayor, pero no siempre se puede. Era un pequeño homenaje que por supuesto entonces recojo una cita del Popol Vuh que aparece en el epígrafe antes de iniciar la novela, pero lo que decías, ¿no? Algo que me fascina es esta construcción de mundo, de una cierta cantidad, de una gran cantidad de mitos que van explicando un mundo y a su vez una relación muy distinta a la relación que podría forjarse si venimos desde la tradición bíblica, ¿no? Entonces, al momento de leer el Popol Vuh, que es un libro que increíblemente nosotros lo leemos en la escuela, bueno, por lo menos antes lo leíamos en el liceo, en el colegio, en la secundaria, en Uruguay, pero que sin embargo cuando yo lo leí en la secundaria me sentía completamente ajena. Yo decía, ¿por qué estoy leyendo esto? Mirá la vuelta que tuvo que dar de décadas para que yo dijera, al contrario, esto es mío también, ¿no? Esto está más cercano a mí que muchas otras cosas. Pero una cosa que me fascinó del Popol Vuh es la idea de que el ser humano, el hombre, fue creado para cuidar de todo lo demás. Fíjate que eso ya establece un paradigma completamente distinto al paradigma que establece la Biblia, porque el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto ya está en otro lugar. Una jerarquía. Hay una jerarquía que aquí no, aquí fue creado primero en distintas etapas fallidas, que también eso me encanta, porque primero lo crea del barro y se desmorona, lo crea de la madera y tampoco funciona, y bueno, cuando finalmente lo crea del maíz, somos nosotros, ¿no? Quienes estamos aquí. Entonces ya empezamos con que el origen no es un origen divino, es un origen de la tierra, y te cambia todo el punto de partida para todo lo demás que va a venir, ¿no? Entonces es un paradigma muy diferente. Y esa presencia telúrica se mantiene a lo largo del relato y de nueva cuenta protagonizado por una mujer transgresora, una mujer que rompe el molde y que no se parece a lo que las otras miradas han escrito sobre el ser femenino, lo que es una mujer, y la colocas en un mundo aparentemente hostil. Bueno, es realmente hostil porque es la naturaleza con toda su fuerza, pero sabe leerlo con otra mirada, ¿no? Con otro, parece que aprende su lengua. Y me gustaría mucho que nos desarrollaras estas ideas que te llevan a colocarla en principio sola. Es una mujer que está muy sola y que finalmente nos damos cuenta de toda esta gran compañía en la medida en la que pertenece a ese universo.
Sí, es una mujer, como dijiste, transgresora desde muchos puntos de vista. Pienso que una gran transgresión es ser una mujer sola, ya para empezar. Una mujer sola que habita en un mundo rural, que es un mundo muy masculino, donde la mayoría, todos los demás trabajadores rurales son hombres. Entonces, eso también es una transgresión y es poner a la mujer en un lugar que supuestamente no es el que le corresponde. Sin embargo, igual ella está dentro de la casa y la casa sí nos corresponde, ¿no? Entonces, pero poco a poco va a ir entendiendo que su casa no es ese cubículo de cemento, sino una idea mucho más amplia de dónde realmente habita, que habita con la montaña, en presencia de la montaña y en compañía de la montaña. Pero la mujer, esta mujer de la montaña es la guardiana. Y ahí te lo conecto con lo del Popol Vuh, ¿no? Que el ser humano, el hombre, haya sido creado para cuidar de todo lo demás. Ella está ahí establecida en este rol de yo soy la guardiana de la montaña, yo tengo que cuidar de esta cerca, yo tengo que cuidar de este predio, y poco a poco también su tarea se va mutando, ¿no? A mí me pasó algo muy especial. En principio uno lo está leyendo y descubriendo a la protagonista y si dices, qué extraña, qué mujer tan distinta, en qué escenario tan raro está colocada. Y luego lo pensé bien y en realidad el campo latinoamericano está lleno de esas mujeres. Está llenísimo de esas mujeres y pienso mucho en el campo mexicano, que los hombres naturalmente migran desde muy jovencitos a trabajar en el campo, pero en Estados Unidos. Y las mujeres se quedan a cargo de la tierra. Y las mujeres también están solas, ¿no? Y entonces dije, caray, o sea, tuve que leerlo para darme cuenta que esta resiliencia, ese poder es real. O sea, al final, esa ficción que tú construyes, porque lo es, está súper conectada con la actualidad latinoamericana. Totalmente, yo pensaba, en el caso de Colombia es un poco diferente, porque lo que sí pasa con la ausencia de varones, está lleno de estas mujeres que no solo se quedan solas al cuidado de la tierra y de lo que sea que tengan que hacer, pero al cuidado de la familia también. Son mujeres con una gran resiliencia y con una gran fortaleza, porque deben sobrevivir como pueden en un lugar de estado ausente, por supuesto, donde no haya ningún tipo de protección estatal, y que tienen que ponerse a toda una familia al hombro. Y en Colombia lo que es más común, no tanto que se vayan a trabajar al campo en Estados Unidos, pero sí que se desplazan que se enrolan en la guerrilla o se enrolan en el ejército, o simplemente a muchos campesinos los asesinaban como falsos positivos y esos eran varones. Entonces quedó todo este linaje de mujeres muy fuertes que sacaban adelante familias enteras, ¿no? Pero que lamentablemente sí es que si bien este es un mundo ficcional que además está deslocalizado, ¿no? Y que no te dice, no estoy en Colombia, no se sabe dónde está, que en ese sentido es muy latinoamericano, que podría estar en cualquier parte de América Latina. Todo el tiempo yo pensaba, pero es que esto lamentablemente no es ficción, esto pasa todos los días. Así nos pasa del otro lado leyéndote. Temporada de libros. Literatura que llega a tus oídos. A tus oídos. Volvemos. Quédate conmigo, aquí en Temporada de Libros. Temporada de libros. Sorbos de literatura para acompañar el caos. Continuamos. El sonido de la pala, el vaivén del cuerpo. Un tiempo hendido por otras marcas. El peso de la carretilla impulsando el movimiento de la rueda, el tss de la tierra al derramarse en el hueco. El borde de la pala que abre, separa, levanta. El vaivén del cuerpo. La tierra que se mece en su cama de metal y cae, estable, gruesa,
irregular. Una vibración corre por los brazos, atraviesa el mango de la pala, llega a la hoja y el filo penetra. Luego, el cimbronazo vuelve a subir por la pala hasta las manos y el vaivén se torna lento, pausado. El cansancio se instala. Caen los grumos sobre el cuerpo limpio, el pelo desenredado, las uñas al ras, el perfume a jabón, mezclándose con el otro a fermentación y a eucalipto, olor a ternero. Un tiempo ya lejano, digámoslo así. Pero hubo otra época en que creí que la montaña me había abandonado. Ahora recuerdo al celador apenas como un insecto. Lo recuerdo con amor porque los insectos cumplen una función en el mundo: comerse lo que sobra, limpiar la podredumbre. La montaña no desperdicia nada. La montaña se sana a sí misma, manda a sus criaturas a limpiar la muerte. Se lame las heridas hasta que éstas se convierten en alimento. No puedo extenderme mucho. Hoy volvieron las mariposas negras. Atraídas por la luz, se estrellan una y otra vez contra mi ventana. El Monte de las Furias. Fragmento. Estamos conversando con la escritora uruguaya Fernanda Trías. También pasan muchas cosas en la historia. También es una puesta en abismo. Tú eres una mujer que escribe sobre una mujer transgresora en el campo, que se comunica todo el tiempo y que usa, digamos, todos sus recursos para establecer una relación distinta con esa montaña y con la tierra y los seres vivos que la acompañan. Y escribe también. Ahí están sus cuadernos. Y entonces me gustaría que nos hablaras un poco. Una cosa es que tú consigas el tono de tu historia. Me quiero imaginarte creando la historia y encontrando el tono de esa narradora, de ese narrador omnisciente, o protagónico. Y luego el tono de la otra escritura, porque ella también escribe en sus cuadernos. Platícanos sobre esto. Sí, a mí tengo ese tema, es que me encanta reflexionar sobre la escritura misma, porque obviamente es mi gran obsesión en el sentido de que ocupa toda mi vida, y en ese sentido que ella escribiera los cuadernos era muy importante para mí por muchos motivos. Primero por eso, porque ella puede reflexionar sobre los límites del lenguaje y hasta qué punto puede expresar lo que quiere expresar, y cómo lo que nos pasa a los que escribimos, que tenemos una idea muy hermosa en la cabeza y que cuando lo vamos a escribir nos topamos contra las limitaciones del lenguaje mismo y nuestra torpeza para manejarlo, ¿no? Pero a mí me parece, pero el hecho de que ella fuera una mujer que escribe la empoderaba, ¿no? Porque en la medida en que ella dijera, yo voy a contar mi historia, yo voy a decirles en mis palabras lo que viví, o cómo vivo, cómo siento, eso ya la ponía en otro lugar, en un lugar mucho más poderoso. Yo creo en la escritura como una arma muy poderosa, que te permite justamente reescribir esa historia que otros contarían por vos, que otros escribirían por vos si vos no fueras la persona que la escribiera. Entonces fue poco a poco, fui dándole con el tono, fueron muchos ajustes, fue volver a empezar, volver a ajustar. Cuando ya encontré el tono, la idea, lo que tuve que hacer es volver a empezar e ir emparejando todo ese tono, donde ella siguiera teniendo un habla simple, pero que en la escritura ella fuera llegando a lugares poéticos, más sí, como unas ciertas iluminaciones líricas, pero que no fueran 100% inverosímiles para la mujer rural y con poca educación que ella era. Pues
lo lograste en el sentido en el que sí hay esa verosimilitud por parte del personaje, de no hay nada, snob ni nada. Ella está buscando otra cosa que no tiene que ver con, digamos, con lo que pensamos como lo literario, ¿no? Y ahí está, y por eso aparece, como dices, lo lírico. Hay pasajes, hay momentos, hay frases que podrían ser perfectamente versos y que ella construye desde su propia experiencia con la naturaleza. Y me gustaría que nos hablara sobre esta montañesa que vive con la montaña, que vive en la montaña, que vive para la montaña o a pesar de la montaña. ¿Quién es la montaña? ¿No? ¿Y qué es? Creo que es una pregunta que ella también se hace, pues, pero en la medida en la que también ella se va convirtiendo en otra cosa, en otra persona, pues, ¿no? Tú vas convirtiendo al personaje comienza de una manera y luego va entrando al mundo natural. Y entrar al mundo natural es desposeerse de todo lo demás. Como una salvajización. Sí, exacto. Sí, a mí me gustaba esta idea del devenir. Yo pensaba, lo que me guiaba era este concepto del devenir vegetal o devenir otro, ¿no? Devenir otra corporalidad, otro que no sea humana. Y tender hacia lo suprahumano. La montaña allí como una entidad o una fuerza suprahumana, ¿no? Y ella es exactamente lo que estás diciendo. Ella empieza de una manera, su primer cuaderno, muy cotidiano, muy aterrizado, habla sobre la casa, sobre sus cosas, ¿no? Su pequeño mundo, y poco a poco abre hacia el mundo, hacia un mundo ya casi místico, donde intenta comunicarse con la montaña y intenta leer el lenguaje de la montaña, intenta oír el llamado de la montaña, que no es con palabras humanas, y entonces ya casi está haciendo una cosa como harían los místicos, ¿no? Tiene un despertar espiritual, me parece, pero claro que no con esas palabras, sino todo muy en la medida de la tierra, pero a mí lo que me interesaba era esa progresión que notaste desde el primer cuaderno hasta el último, cómo ella va cada vez soltando más lo que parecerían ser esas amarras que te tienen agarrado al mundo de la sociedad, como la sociedad, no al mundo humano, porque lo humano es mucho más. Pero lo que la sociedad espera de vos, eso es una cosa muy específica. Y ella se va despojando cada vez más, entonces va abrazando una especie de salvajización, digamos, que para mí, al contrario, la vuelve mucho más civilizada, pero no en otro sentido, porque la vuelve mucho más atenta a todo lo que pasa, mucho más compasiva, mucho más, no sé, ¿no te parece? Sí, claro, y bueno, es claro que hay una protagonista, pero creo que al final el gran protagonista es el vínculo. Es decir, lo que se va construyendo, lo que uno, desde este otro lado, que es el de las lectoras, los lectores, vamos encontrando. Y es cómo el vínculo va creciendo, qué se necesita para fortalecerlo. Y ella va a todas. Es decir, lo intenta de una manera, de otra, ¿no? Y eso también ocurre porque podríamos decir que también hay un juego, en algún sentido, pues también experimental. Hay imágenes, hay figuras geométricas, hay fracturas en la prosa. Cuéntanos. Que son esos intentos de ella de acercarse a comunicar algo incomunicable, ¿no? Entonces eso hace que ella por momentos, una especie de frustración de decir, no lo puedo explicar así, lo tengo que dibujar, lo tengo que derramar el lenguaje hacia la imagen, pero obviamente es una imagen que por momentos hay como caligramas, ¿no? Son como dibujos hechos con palabras, etcétera. Pero eso que dices es todo, mira, y esa incomprensión que ella misma vive, esta mujer, cuando evidentemente todo el mundo, quienes la rodean, la piensan como una loca por cómo habla de la montaña y por cómo entiende la montaña. Pero eso me pasó a mí. Cuando yo estaba escribiendo la novela, que tardé 5 años, y yo le decía a alguien, estoy escribiendo una novela sobre una mujer que empieza a entablar un vínculo, que entabla un vínculo de intimidad con la montaña. Me miraban como si estuviera loca. Y no solo eso, yo me presenté un montón de becas, no gané ninguna, porque debía sonar incomprensible, así de incomprensible como es en la ficción. Y por eso, además,
Esto te lo agrego, por eso además dio tanto gusto ganar el premio, Claro. porque fue como un reconocimiento que yo no estaba tan desquiciada cuando planteaba el proyecto. Lo que pasa es que es algo raro que suena demasiado extraño decir, esta mujer va desarrollando un vínculo de intimidad y de afectividad con otro ser que no es humano, que es la montaña. Y corriste el riesgo y te salió perfecto, ¿no? Corrí el riesgo porque había que correrlo, ¿sí? Claro. Es como, yo siento que en mi escritura, si yo no corro esos riesgos, no voy a llegar a otro lugar, que es lo que quiero, ver a qué otro lugar puedo llegar, qué puedo encontrar del otro lado de esos riesgos. Esos riesgos yo los veo como si fuera un precipicio que está aquí, pero del otro lado puede haber algo muy interesante. Y ahí está esto otro que llamamos interesante, porque sí se van notando estos esfuerzos por esta mujer, por hablar con la montaña, por describirla, por nombrarla de una manera, de otra. Temporada de libros. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Volvemos. Quédate aquí. Estoy conversando con la escritora uruguaya Fernanda Trías. Voces de la literatura en nuestra lengua. En nuestra lengua. Temporada de libros. Temporada de libros. Continuamos. Estamos conversando con la escritora uruguaya Fernanda Trías. La vida sin un padre es un tronco podrido. A mí me gusta que me visiten las mujeres de Jehová. Entonces, cuando llegamos a la puerta, le digo: voy a pensarlo, sí, me están convenciendo. Tal vez sí quiero verlo, a mi padre. Tal vez sí quiero que me abrace. Y ellas sonríen. Tienen los dientes tan lindos que parecen de mentira. Mi padre tenía 16 años cuando me dejó engendrada. No quiso casarse con mi madre y, según él, nadie podía obligarlo. Entonces, mi abuelo paterno le dijo: o usted se casa o se hace soldado o yo mismo lo hago matar. A mi padre lo mató una mina durante un patrullaje del destacamento de Río Alba. Pero mi madre dice que lo mató mi abuelo. Cuando llegó la noticia de su muerte, mi abuela paterna le dio un palo en la frente a mi abuelo. Le pegó tan fuerte que creyó que lo había matado. Mientras el abuelo yacía moribundo en el piso, ella agarró lo que pudo y se fue para la ciudad con Mar. Allá se escondió y ni yo ni nadie supo más de ella. Pero resulta que el abuelo no había quedado del todo muerto y muchos años después nos contaron que se había juntado con otra mujer y que tenía un hijo con ella. Le había puesto el mismo nombre que a mi padre, Arturo Benito. Para ese entonces, mi abuelo rozaba los 70. Eso nos contaron, que en su barrio lo llamaban el Bendito, porque llevaba una cicatriz roja en forma de cruz en medio de la frente. Mi madre rara vez mencionaba a mi padre. Decía no acordarse de su cara, pero a veces le gustaba pronunciar su nombre como sobrecogida por una ausencia que nunca había conocido. El Monte de las Furias. Fragmento.
historias. Me gustaría volver a este asunto del Popol Vuh respecto a la horizontalidad, este decantamiento de la forma en la que se va convirtiendo en alguien distinto. Ya no es una mujer como socialmente se conciben a las mujeres, es un ser vivo que está vinculado con la montaña, todo eso que es la montaña. Todo lo que vive allí también, que son múltiples vidas, pero que de alguna manera también funcionan como un solo organismo. Si nosotros pudiéramos sentirnos como una partecita más de un solo organismo, bueno, el mundo sería diferente. Y en esa horizontalidad aparece la muerte. Están los muertos, están que también tienen voz, que aparecen, que van, que vienen. Y pensé mucho en la biología, en el mundo fungi, ¿no? En qué es lo que nos explica lo poco que sé de los hongos, que tiene que ver con esta capacidad, o sea, su tarea es mantener la vida, o sea, eso que muere y luego se convierte en otra cosa, y entonces la muerte es la posibilidad de mantener la vida. Claro. Y eso está en el Monte de las Furias, yo lo encontré muchísimo. Porque también creo que lo que parte del proceso que tiene la mujer es entender la muerte y la vida como la misma cosa, o sea, la vida y la muerte, pero la muerte también como la vida misma, no sé cómo explicarlo, ¿sí? Nosotros creo que como humanos hacemos una diferenciación muy grande, la naturaleza no hace esa diferenciación. No. Nosotros sí, ¿no? No, Entonces, sí. Pero ¿por qué es esto, no? Porque es esto, es la muerte, es simplemente otra parte de ese ciclo de vida que vuelve a nacer, ¿no? La tierra lo absorbe y ella lo va entendiendo, por eso también tiene esa naturalidad con los cuerpos que entierra, ¿no? Porque a mí me han dicho, ay, pero qué tremebundo, ¿por qué entierra los cuerpos de una manera muy como quien hace otra cosa, como quien también va y planta una plantita, como quien también va y saca la basura, ¿no? Y bueno, no, ella tiene su ritual, ¿no? Pero lo vive con la naturalidad de que participa del ciclo. Y ella lo tiene claro, ¿no? Lo va aprendiendo. Y pues no podemos dejar de lado el tema de la relación madre-hija, con todas sus tensiones y sus violencias negadísimas históricamente, ¿no? Creo que si bien ahora las autoras empiezan a hablar y observar la maternidad desde otro lugar, todavía falta mucho para esa otra cara que siempre ha existido y que tiene que ver con la violencia o con las tensiones naturales de dos mujeres que se relacionan. Sí, para mí ese tema es muy interesante. Es cierto que se vienen escribiendo en los últimos años muchas cosas sobre maternidades, pero también a mí me interesa el otro lado, ¿no? La hija narrando la relación con la madre y no tanto de la madre, como hay unas narrativas muy interesantes sobre que se fijan más en la madre, ¿no? Pero sí, ella tiene un vínculo, tuvo una madre muy violenta, que a su vez es víctima de todas sus precariedades. Porque en realidad creo que a lo largo de la novela lo que vas entendiendo es también de dónde viene, que ninguna de esas mujeres, ni la abuela, ni la madre, ni ella tuvo una vida fácil de ninguna manera y que a su vez no tienen ningún otro modelo de ternura, de un amor. Siempre la vida ha sido dura, siempre las relaciones han sido hoscas y brutales, y también eso es lo que aprendes y eso es lo que seguís reproduciendo. Entonces, no, digamos, la madre sí terrible, muy violenta, pero a su vez es víctima de su propio contexto histórico y de su propio entorno, ¿no? Por eso no la demonizo, pero es un vínculo muy, muy tóxico y ella... A mí algo que me interesa es tanto en Mugre Rosa como en esta novela, dos hijas tratando de cortar ese cordón umbilical con la madre y no pudiendo. No pueden cortar ese vínculo, pero desarrolla otro con la montaña. Sí, que tiene muchas de esas cosas maternales que nunca tuvo. Por supuesto, sí. De cuidado, de una sensación de arropamiento, ¿no? De esa abundancia, porque la montaña y como muchos entornos naturales pueden ser muy hostiles para nuestros cuerpos desprotegidos, sin caparazón, pero a su vez lo interesante para mí es que así como la naturaleza puede ser muy hostil con nuestros cuerpos, también es muy generosa, hay una exuberancia, hay mucho que da, pero también que reclama, ¿no? Temporada de libros. A veces pienso, nadie se acuerda de los caballos que murieron en las guerras,
O pienso, resignarse es como perdonar a la vida por adelantado. Otras veces pienso, si tuviera que elegir una letra, elegiría la H. O pienso, la flor de nombre más lindo es alelí. Después pienso, no, la flor de nombre más lindo es el azar. A veces pienso, un árbol, lo único que pide es que lo dejen en paz. O pienso, la montaña es un mapa de su propio cambio. Todo esto lo pienso por las noches cuando el ladrido de los perros baja y me desvela. Nunca vi a la jauría que se pasea en el monte. Me asusta porque andan en grupo pudiendo andar solos. No son los únicos sonidos de la montaña. También están los pájaros nocturnos y los pajaritos del amanecer. Me gusta pensar en los copetones como pompas de jabón. Nosotras jugábamos mucho de chicas a ver quién soplaba la burbuja más grande. Aves se ven muchas por acá. Que sean livianas no las hace iguales. El copetón tiene la cabeza atigrada y de tanto verlo, una se olvida de que existe. Cuando arrancan a volar, es como ver una lluvia de ripio. La mirla va por ahí con su ojo amarillo y más de una vez la vi picoteándole la cabeza a la torcaza. No soportan que les pisen el terreno. Y el atrapamoscas se parece a esas personas que son amigas de todo el mundo. ¿Quién no va a querer al atrapamoscas que infla su pecho pálido como la piel de un enfermo y te ayuda con los bichos? El monte de las furias. Fragmento. Temporada de libros. Lecturas bajo la lluvia. Volvemos. Vamos a un corte y volvemos a la charla con la autora uruguaya Fernanda Trías. Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos. Chancha Vía Circuito interpreta Ilaló. Virgen de la madrugada, dame claridad y tranquilidad. Lucero de la mañana, dame luz y dame calma. Virgen de la madrugada, dame claridad y tranquilidad. Lucero de la mañana, dame luz y dame calma. Virgen de la madrugada, dame claridad y tranquilidad. Lucero de la mañana, dame luz y dame calma.
Estamos conversando con la escritora uruguaya Fernanda Trías. Fernanda, tú vives en Colombia desde hace mucho y allí también la naturaleza es exuberante, diversa, y igual que la literatura. Me llama la atención, no hace mucho leí a Pilar Quintana con Negra Noche, no sé si la has leído, y que habla también de una mujer en la selva enfrentándose sola a la selva, que también es otra gran figura de la naturaleza. Y luego pienso mucho en Laura Ortiz también, con estas narraciones, estos relatos también colocados en el mundo rural y protagonizadas por mujeres que dan dignidad a los muertos, que se relacionan con la naturaleza. ¿Qué pasa? ¿Hay algo en Colombia? Yo creo que está vinculado con eso. A mí lo que me inspiró fue el paisaje colombiano y una reflexión sobre no solo esa naturaleza impresionante. Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo, tiene todos los climas, todos los ecosistemas, sino cómo se vincula eso con la violencia, porque es muy violento y a su vez es extremadamente generoso a nivel natural. Entonces, ¿cómo funcionan esas dos cosas? ¿Hay algún vínculo? Era la pregunta, ¿no? ¿Hay algún vínculo entre la naturaleza de la violencia y la violencia de la naturaleza? No hay ninguno. ¿Cómo interaccionan? Porque hay algo que me parece muy interesante, y es que el conflicto armado colombiano se pudo extender por más de 50 años justamente porque la naturaleza era tan intrincada que no había manera de dar con esos grupos guerrilleros, ni encontrarlos, ni saber dónde están, porque una vez que se metían en la selva no había ni drones, ni aviones, ni nada que pudiera encontrar. Entonces ahí yo veía la naturaleza justamente siendo tremendamente brutal, pero al mismo tiempo también como un escondite, como una cueva, y pensar que uno puede internarse en la naturaleza y en la selva y que no haya nadie que te pueda encontrar, es algo brutal. Entonces están intrincadas estas dos cosas, y yo creo que Colombia está hecho de esas dos cosas, de tanto de violencia como de naturaleza, y un montón de vínculos entre ambas, y creo que entonces muchas de nosotras escribimos sobre eso porque es muy interesante y porque además hace parte del conflicto constante de la vida, ¿no? Por último, Fernanda, me gustaría que nos compartieras algo más personal respecto a qué tan cerca y qué tan lejos estás de la vida natural. Es decir, ¿haces senderismo? ¿Sales? ¿No? ¿Qué es lo que te gusta como persona, como cualquier ciudadana que gusta de la naturaleza? ¿Sales a leerla? No, yo no, digamos, sí, salgo como todo el mundo, no, nada especial, ¿no? Nada directamente que me hiciera a mí diferente en ese sentido. Lo que pasa es que yo vivo muy cerca de la montaña. Vivo prácticamente donde se termina la ciudad y comienza el bosque. Estoy a unas 3 cuadras, o sea, 3 calles más abajo del límite donde empieza. Entonces, primero la tengo muy cerca desde mi ventana, pero segundo, físicamente la tengo muy cerca. Entonces yo todos los días camino por ahí. Por supuesto, podría internarme y podría subir toda la montaña, no lo hago, pero quiero decir, estoy muy cercana a ella. Y luego es un interés que tengo un poco muy activista con respecto al respeto de los derechos de los animales, sobre todo. Y entonces estoy involucrada en fundaciones de rescate de animales, pero para mí es todo la misma cosa, ¿no? O sea, para mí toda la vida no humana, que me gusta llamarla la vida más que humana, es toda la misma cosa, pero uno tiene que contribuir en la medida en la que puede, ¿no? Y yo encontré ese espacio donde puedo participar en unas fundaciones de rescatistas y por ahí aporto mi pequeño grano de arena. Pues muchas felicidades por el premio Sor Juana, Fernanda Trías, y muchas gracias por ponernos a pensar en nuestras relaciones con la vida natural. Gracias. Muchas gracias a ti. Coleccionamos historias. La montaña decidió convertirse en aldea. Construyó casas y se creyó pájaro. Construyó túneles y se creyó oruga. El túnel dejó una cicatriz del tamaño de un árbol, un agujero imposible de cerrar. Está ahí como diciendo, no todo lo que se vacía
puede volver a llenarse. En esa cueva ahora anidan las serpientes. Los guácharos esperan la llegada de la noche. Un olor animal impregna la roca. Está ahí como diciendo: incluso tu herida puede convertirse en tu casa. La montaña quería sentirse hermosa. Tuvo envidia de los picos más altos que atraían las miradas, de las nieves eternas a las que cantaban los poetas, de los volcanes en erupción, furiosos y urgentes. Organizó una fiesta y se vistió de flores y colibríes. Mostró con orgullo las esponjas que absorbían el agua para convertirla en arroyos subterráneos. Eran pompones, borlas de un vestido muy fino. El musgo rozagante, hinchado como un clítoris, convertía la roca en criatura de terciopelo. Y la fiesta, aquella alquimia que transformaba la nube en agua, era una danza entre los frailejones y el cielo. Los gusanos se retorcían en aplausos, las libélulas batían sus alas iridiscentes, las abejas se enloquecían en zumbidos, pero la montaña quería otra cosa. Era tan esquivo su deseo. Ansiaba la reverencia de las estrellas. Pero al mirar al firmamento, los astros le devolvieron sus ojos de luz muerta. El Monte de las Furias. Fragmento. Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestra invitada, la escritora uruguaya Fernanda Trías, con quien platicamos sobre su premiada novela El Monte de las Furias. Puedes encontrar información sobre nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate y síguenos la pista. También puedes descargar nuestro podcast en Spotify y en la página de Radio UVG. A mí me encuentras en Instagram como veronica.press. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas. Imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha. Esta no es una misión imposible. Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.